Ella me escribió que no era infidelidad porque estábamos en un descanso. Yo respondí que, si no lo estábamos antes, ahora lo estaríamos para siempre, y su descanso terminó convirtiéndose en el derrumbe de todo lo que construimos. Tengo 28 años, un trabajo estable, un departamento decente y una vida bastante normal. Estuve en una relación con Camila, de 26 años, durante casi 3 años. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo, donde ella estaba tomando fotos como parte de su trabajo. Era fotógrafa freelance y soñaba con construir un nombre en el mundo de las bodas y eventos. Desde el principio me cautivó su energía, era creativa, espontánea, siempre con una mirada diferente sobre las cosas. Yo, en cambio, soy una persona estructurada, lógica, alguien que planifica. Pero eso no fue un problema, más bien, se equilibraba perfecto con su lado artístico. Pasábamos los fines de semana explorando Santiago, probando food trucks, yendo a conciertos o visitando galerías de arte. Ella me arrastraba a exposiciones y yo la convencía de participar en juegos de escape. Nos divertíamos juntos, éramos un buen equipo. Nuestra primera cita fue en un pequeño local de tacos en South Congress. Terminamos conversando 4 horas seguidas, hasta que cerraron el restaurante. Me habló de sus metas, convertirse en una reconocida fotógrafa de bodas, abrir su propio estudio algún día. Me encantó la pasión con la que lo decía, el brillo en sus ojos al hablar de su trabajo. Cuando le conté sobre el mío, desarrollo de software, no se aburrió, de hecho, preguntó y escuchó con atención. Los primeros meses fueron intensos, casi eléctricos. Nos escribíamos a toda hora, compartíamos memes, hacíamos planes desde mitad de semana. Ella aparecía de sorpresa en mi oficina con café, yo me presentaba en sus sesiones con snacks. Era esa etapa ideal que todo el mundo describe, y yo ingenuamente pensé que duraría para siempre. Al año de relación decidimos mudarnos juntos. Conseguimos un departamento de 2 habitaciones cerca de un sector cómodo de la ciudad. Ella usaría la segunda habitación como estudio fotográfico, y yo cubriría la mayor parte de los gastos, 60/40, ya que ganaba más. Yo asumí las cuentas principales sin quejarme, quería apoyarla mientras impulsaba su negocio. Recuerdo que buscar el lugar fue casi una aventura, recorríamos departamentos imaginando cómo sería nuestra vida ahí. Camila hablaba sobre dónde pondría su equipo de trabajo, cómo organizaríamos la sala, e incluso planeaba cenas con amigos que aún ni conocíamos. Yo ya la veía como mi futura esposa. Pero hoy, cuando miro atrás, me pregunto si ella alguna vez estuvo en la misma sintonía, o simplemente estaba siguiendo el guión de una historia que nunca planeó terminar conmigo. Hace unos 6 meses todo empezó a cambiar. Camila se unió a un grupo de fotógrafos que se reunía cada jueves en distintos bares de la ciudad para hacer networking. Al principio, me pareció genial, era una oportunidad para que construyera contactos y consiguiera clientes. Volvía tarde, después de medianoche, y al principio yo la esperaba despierto para escuchar sus relatos sobre la gente que conocía y las oportunidades que surgían. Pero esas conversaciones se fueron apagando. Con el tiempo, llegaba y solo decía que estaba cansada y que hablaríamos mañana, un mañana que nunca llegaba. Luego empezó a salir también los fines de semana con ese grupo. Es parte de construir relaciones, decía. Lo entendía, hasta cierto punto. En medio de esas historias apareció un nombre que se volvió constante, Matías. Que si tenía contactos con los mejores lugares para bodas. Que conocía a un fotógrafo famoso que podría ser su mentor. Que le daba consejos sobre cómo mejorar su portafolio. De repente, todo era Matías. Dejé que pasara un tiempo, hasta que un día le dije de forma casual, hablas mucho de Matías. Ella reaccionó a la defensiva, es una conexión de trabajo, amor. No lo entiendes, en la fotografía las relaciones lo son todo. No es como en tecnología. Así que retrocedí. No quería ser ese novio controlador que se queja de las amistades de su pareja. Además, confiaba en ella. Después de todo, llevábamos 3 años juntos y habíamos hablado de matrimonio, hijos y futuro. Un par de meses después, la distancia emocional se volvió evidente. Camila empezó a aislarse apenas llegaba a casa. Se encerraba en su estudio y pasaba horas frente al computador, sin saludar siquiera. Si le llevaba la cena, apenas levantaba la vista. Estoy concentrada, no puedo distraerme. Nuestra intimidad prácticamente desapareció. De tener relaciones 3 o 4 veces por semana, pasamos a una vez cada 15 días, y hasta eso se sentía forzado, mecánico. Después, ella se daba vuelta y revisaba el celular como si nada. Siempre tenía excusas, que estaba cansada, que tenía un proyecto importante, que no se sentía bien. También comenzaron a aparecer pequeñas señales que no podía ignorar. Llegaba de esos eventos y se iba directo a la ducha, sin excepción. En la ropa sucia había prendas que nunca había visto antes,
vestidos de diseñador que no podía pagar con lo que ganaba. Cuando le pregunté por uno, me dijo que era de segunda mano, pero tenía etiquetas nuevas de Nordstrom. El golpe final llegó 3 semanas atrás. Había reservado una mesa en Don Luigi, nuestro restaurante italiano favorito y el lugar donde celebramos nuestro primer aniversario. Había comprado flores y salido antes del trabajo. Pero a las 5 de la tarde me llegó un mensaje: amor, surgió algo con un cliente potencial, ¿podemos dejar la cena para otro día? Lo siento mucho. Me molestó, pero intenté entenderlo. Pedí comida para llevar y me quedé en casa. A eso de las 10, mientras revisaba Instagram, vi una historia publicada por una amiga suya. Era una foto grupal en un bar del centro, y ahí estaba Camila, riendo, con una copa en la mano. Matías también estaba, con el brazo sobre el respaldo de su silla, demasiado cómodo. Le mandé un mensaje: ¿no estabas con un cliente? Una hora después respondió: terminó antes, salimos un rato en grupo. Estoy cansada, vuelvo pronto. Llegó a casa a las 2 de la mañana, con olor a alcohol y un perfume masculino que no era el mío. Fingí estar dormido. Se metió en la cama como si nada hubiera pasado. No le dije nada al día siguiente. No había necesidad de pelear sin pruebas, pero dentro de mí algo ya se había quebrado. A partir de ese momento, empecé a observar con atención. No espiar, no vigilar, solo mirar con claridad lo que por amor había decidido ignorar. Empecé a notar cosas pequeñas que, aunque parecían insignificantes al principio, poco a poco comenzaron a formar un patrón demasiado claro como para ignorarlo. Camila recibía mensajes y cada vez que sonaba su teléfono, lo volteaba rápidamente para que no pudiera ver nada. Luego cambió su contraseña, algo que jamás habíamos necesitado hacer entre nosotros. Durante años habíamos compartido nuestros códigos sin problema. Cuando le pregunté de forma casual, fingió que la había cambiado por error y que no recordaba la nueva. No le creí ni por un segundo. Después vinieron los cambios más visibles. Para sus eventos de networking empezó a arreglarse de una manera que no era normal para ella: ropa cuidadosamente elegida, un nuevo perfume que no le había regalado yo, maquillaje más elaborado y peinados impecables. Invertía más de 1 hora preparándose para esas salidas de los jueves, mientras que, cuando salíamos juntos, apenas se pasaba un cepillo por el cabello. Pero lo que más me golpeó fue cómo dejó de hablar sobre nuestro futuro. Antes pasábamos horas viendo opciones de casas, compartíamos una carpeta con ideas de estilos y barrios de Santiago que queríamos visitar. Era uno de nuestros temas favoritos. De repente, cada vez que yo mencionaba algo relacionado, ella respondía con un prefiero concentrarme en el presente y cambiaba de tema. Todo explotó 3 semanas atrás, un miércoles por la noche. Yo estaba preparando una de mis cenas favoritas, espaguetis a la carbonara. Camila llegó cerca de las 9 de la noche después de otro de sus eventos y se sentó en el mesón de la cocina. Su expresión ya lo decía todo. Tenemos que hablar, soltó. Sentí como el estómago se me apretaba. Nada bueno empieza con esas palabras. Apagué la hornalla y me senté frente a ella. Tomó aire como quien ensaya un discurso. Creo que necesitamos un descanso. Al principio me quedé en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Dijo que se sentía abrumada por el trabajo, que necesitaba tiempo para enfocarse en su carrera y que no era nada personal conmigo. 3 años juntos, viviendo bajo el mismo techo, y de pronto necesitaba descubrir lo que quería. Le pregunté cuánto duraría ese supuesto descanso. Ella se encogió de hombros, diciendo que no lo sabía, tal vez semanas, tal vez un mes. Luego vino la parte que más me molestó, cuando intenté entender si esto era una ruptura disfrazada. ¿Significa que podemos ver a otras personas?, pregunté. Negó con rapidez. No es eso, es solo espacio personal. Sus palabras sonaban recitadas, como frases que alguien más le había dicho. Y yo tenía claro quién podría haber sido: Matías. Lo solté directo, sin rodeos: esto tiene que ver con Matías. Por un instante, su rostro mostró una expresión que no pudo ocultar, una mezcla de culpa y nervios. Intentó negarlo de inmediato, acusándome de estar paranoico. Pero yo no era estúpido. Llevaba semanas llegando tarde, actuando distante y escondiendo su teléfono. Como siempre, terminó dándole la vuelta a todo. Por eso necesito espacio, porque no confías en mí. Un manual de defensa perfecto, culparme a mí por notar su comportamiento. Me limité a responder con calma: está bien, si quieres un descanso, lo tendrás. Pero definamos bien las reglas. Pareció desconcertada, como si esperara que yo suplicara. Dijo que solo necesitaba no hablar por un tiempo y aclarar sus ideas. Yo simplemente asentí. Esa misma noche hizo su maleta. No fue una bolsa improvisada, se llevó su mejor ropa, joyas y el nuevo perfume. Dijo que se quedaría con una amiga, pero no pregunté quién. No necesitaba hacerlo.
Me limité a observar cómo salía por la puerta. Y desde entonces, silencio absoluto. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Si quería espacio, yo se lo iba a dar con creces. Durante esas 3 semanas me dediqué a pensar fríamente en todo. Lo que al principio dolía como una herida abierta empezó a volverse una certeza. No se había tomado un descanso para crecer, sino para tener libertad de acercarse a Matías sin sentirse culpable. No había sido un impulso, había estado preparando el terreno. Unos días después de que se fue, mi amigo Javier Morales, ingeniero de software y compañero de universidad, vino a visitarme. Trajo cerveza, pedimos pizza, y le conté todo. Apenas terminé, negó con la cabeza. Hermano, ella ya te está engañando. El descanso es solo una excusa para sentirse menos culpable. En el fondo yo ya lo sabía, pero escucharlo de alguien más me golpeó igual. Javier fue directo: empieza a prepararte para el final. Cambia contraseñas, protege tus cosas. Cuando vuelva, porque volverá, va a intentar manipularte o hacerte sentir culpable. No le des espacio para eso. Esa misma noche seguí su consejo. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas importantes: banco, correo, redes sociales, plataformas de streaming, en todo lo que compartíamos. Le quité acceso a lo que pude y en algunos casos simplemente abrí cuentas nuevas. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que alguien jugara con mi vida como si fuera un experimento emocional. Corté de inmediato todos los beneficios compartidos. Netflix, Hulu, Spotify, Amazon Prime, cada una de esas cuentas que solíamos disfrutar juntos. Si quería ver algo en sus ratos libres, podía pagar sus propias suscripciones. No iba a seguir costeando nada más. Después, empecé a dejar registro de absolutamente todo. Hice capturas de sus mensajes sobre el tiempo separados, guardé pruebas de sus cambios de actitud, de las mentiras sobre supuestas reuniones con clientes y de cada momento en que noté su comportamiento cada vez más distante. Creé una carpeta en mi computadora donde organicé la información de manera cronológica. No tenía planeado desatar una guerra, pero si las cosas se complicaban, iba a tener pruebas sólidas. El tercer paso fue llamar a mi arrendador. El contrato del departamento estaba únicamente a mi nombre. Camila se había mudado conmigo después de que yo ya llevaba un año viviendo allí. Le expliqué al propietario la situación y le pregunté qué necesitaba hacer para retirarla oficialmente como ocupante. Me dijo que, como no figuraba en el contrato, bastaba con notificar que ella ya no residía allí. Problema resuelto. Luego, empecé a buscar un nuevo lugar. No de forma desesperada, solo explorando opciones. Ya no necesitaba un departamento con 2 habitaciones si iba a vivir solo. Encontré un apartamento de un dormitorio en un edificio más moderno, cerca de mi oficina, con gimnasio, buenas instalaciones y estacionamiento subterráneo. Presenté la solicitud y me la aprobaron en menos de 48 horas. Durante todo ese tiempo no supe absolutamente nada de Camila. Silencio total. A veces revisaba su Instagram, subía fotos en eventos, siempre con el mismo grupo de amigos. Matías aparecía en casi todas las imágenes. En una de ellas estaban sentados muy juntos en un bar en la azotea, con el skyline de Santiago de fondo. La descripción decía algo como viviendo mi mejor vida con mis personas favoritas. Ni una sola mención de mí, ni una foto juntos. Era como si nuestra relación no hubiera existido. 3 semanas después de que se fue, un sábado a las 11 de la noche, mi celular vibró. Su nombre apareció en la pantalla y, aunque llevaba tiempo preparándome mentalmente, el corazón me empezó a latir más rápido. El mensaje decía: hola, ¿podemos hablar mañana? He tenido tiempo para pensar y te extraño. Quiero volver a casa. Estuve varios minutos mirando ese texto en silencio. Las palabras de Javier Morales, mi mejor amigo, resonaron en mi cabeza: ella volverá. Y cuando lo haga, tú decidirás si de verdad la quieres de vuelta. Respondí: café en Don Luigi, calle 6:02 de la tarde. Aceptó sin dudar. Al día siguiente llegué 15 minutos antes, pedí un café y me senté a esperar. Camila entró puntual, con el cabello diferente, maquillada como nunca solía estar y una energía extraña, una mezcla de nervios y entusiasmo. Se sentó, pidió su café y empezó a hablar sin rodeos. Te extrañé, dijo. Estas semanas me sirvieron para aclarar mi mente, pero me di cuenta de cuánto te amo y de que quiero que esto funcione. Me limité a sentir, dejándola continuar. Habló sobre su fotografía, de cómo había avanzado con su portafolio y de que se sentía más centrada. Quiero volver y empezar de cero, añadió. ¿Empezar de cero? Repetí, arqueando una ceja. No notó mi tono. Sí, como si pudiéramos tomar lo que aprendimos de este tiempo separados y ser mejores juntos. Le pregunté qué había aprendido realmente, y su respuesta fue una lista de frases vacías sobre crecimiento personal y darme cuenta de lo importante que es nuestra relación.
Sonaba más a una revista de autoayuda que a una reflexión real. Entonces hice la pregunta que me quemaba por dentro. ¿Estuviste con alguien más durante este tiempo? Su expresión cambió ligeramente. Te dije que esto no era sobre eso. Era sobre mí, respondió. ¿Solo tú? ¿Nadie más involucrado? Insistí. Sí, dijo, pero su voz tembló apenas un segundo. Solo quiero asegurarme de que entendemos lo mismo, dije. Lo entiendo perfectamente, afirmó. Asentí despacio. Bueno, yo también he tenido tiempo para pensar. Y no quiero volver contigo. Su rostro se desmoronó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no confío en ti, Camila. Todo este descanso me pareció extraño desde el principio, y estas semanas no hicieron más que confirmar lo que sospechaba. Eso no es justo, replicó elevando un poco la voz. Necesitaba espacio, pero eso no significa que haya hecho algo malo. Quizá no, dije con calma. Pero significa que queremos cosas diferentes. Tú querías explorar tu vida sin mí, y yo quiero una relación en la que no necesitemos pausas para resolver lo básico. Empezó a llorar. Por favor, no hagas esto. Te amo. Me equivoqué al pedir ese tiempo, pero podemos arreglarlo. No, contesté con firmeza. Es mejor terminar bien ahora. No lo acepto, dijo limpiándose las lágrimas. Voy a volver esta noche y lo hablaremos en casa. En realidad, no, respondí. Su ceño se frunció. ¿Qué? Me estoy mudando. Ya tengo otro lugar. Si quieres quedarte en el departamento, tendrás que arreglar todo con el arrendador y asumir el arriendo tú sola. Su expresión pasó de la confusión a la ira y luego al pánico en segundos. No puedes simplemente irte. Si puedo, dije levantándome. Y lo estoy haciendo. Está bien, si eso es lo que quieres, respondió con frialdad. Pero no vengas después arrepentido. No lo haré. Cuídate, Camila. Salí de ese café con una ligereza que no había sentido en meses. Había terminado. Por fin. 3 días después, ya instalado en mi nuevo apartamento, recibí otro mensaje suyo. Esta vez fue casi cómico. Estás exagerando. No es infidelidad si estábamos en un descanso. Me quedé mirándolo un minuto antes de soltar una carcajada real, solo, en medio de las cajas sin desempacar. Acababa de admitirlo sin darse cuenta. Respondí. No estábamos en un descanso, Camila. Seguíamos juntos con espacio. Pero ahora sí es permanente. Gracias por aclararlo. Mi celular empezó a sonar al instante. Camila llamaba. Rechacé la llamada. Lo intentó de nuevo. Volví a rechazarla. Entonces llegaron los mensajes. No es lo que quise decir. No te engañé. Estás tergiversando todo. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Te puedo explicar. No fue así. Silencié el teléfono y seguí acomodando mis cosas. 1 hora más tarde, escuché los golpes en la puerta de mi nuevo hogar. Nunca olvidaré el momento en que escuché los golpes en la puerta de mi departamento. No eran toques suaves ni tímidos, eran insistentes, desesperados, casi frenéticos. Me levanté despacio, sin hacer ruido, con esa mezcla extraña de nerviosismo y cansancio que uno siente cuando ya intuye lo que está por venir. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Ahí estaba Camila. Su rostro estaba enrojecido, respiraba entrecortado como si hubiese corrido desde la calle hasta mi piso. Tenía el cabello algo despeinado, la expresión desencajada y los ojos húmedos. No era la imagen de alguien que solo venía a hablar. Era la imagen de alguien que sabía perfectamente que había cruzado una línea que no se podía deshacer. Corrí la cadena de seguridad y abrí apenas la puerta, lo justo para verla de frente, pero manteniendo la barrera metálica entre nosotros. ¿Qué quieres? Pregunté con voz firme, sin una pizca de dulzura. Tenemos que hablar, jadeó, como si le faltara el aire. Ya hablamos en la cafetería, respondí sin inmutarme. Y esa conversación terminó hace días. No, no lo entiendes, replicó con urgencia. No quise decirlo así. No estaba admitiendo nada. Solté una risa seca, sin humor. Camila, me escribiste claramente, no es engaño si estábamos en un descanso. Eso no es algo que se malinterprete. Es una confesión. Y para que quede bien claro, jamás estuvimos en un descanso. Tú pediste espacio, pero seguíamos juntos. Eso no es lo mismo. Su tono subió de golpe. Estás tergiversando mis palabras. Gritó tan fuerte que temí que los nuevos vecinos, que ni siquiera conocía bien, se enteraran de todo nuestro drama a través de la pared. ¿De verdad? Repliqué, sin alterarme. Porque desde donde yo lo veo, te tomaste 3 semanas para desaparecer emocionalmente de nuestra relación, te fuiste a respirar y en ese lapso te involucraste con Matías, o con quien fuera, y ahora pretendes disfrazarlo de descanso. Su voz se quebró apenas al responder. No fue así,
dijo con lágrimas asomando en los ojos. Solo fue un beso. Nada más. No significó nada. Ahí lo dijo. La confesión. Y aunque ya lo intuía, escucharla de su boca dolió de una manera distinta, más concreta, más punzante. ¿Solo un beso? Pregunté despacio, casi midiendo cada palabra. Ella titubeó apenas, y esa vacilación me dijo todo antes de que abriera la boca otra vez. No importa, susurró al final. Fue un error. Yo te amo. Quiero arreglar esto. No la dejé escapar de la pregunta que venía. ¿Dormiste con él? Solté con voz baja, pero firme. Camila bajó la mirada como si la respuesta pesara toneladas. Eso no es relevante, balbuceó. Si lo es, repliqué con un filo contenido. ¿Dormiste con él? El silencio se estiró tanto que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Y entonces, con una voz que apenas fue un murmullo, lo dijo. Sí. Asentí muy despacio. No me sorprendió del todo, pero el golpe fue igual de fuerte. Era distinto sospecharlo que escucharlo salir de su boca con tanta claridad. Perfecto, dije, sin subir la voz. Entonces esto es más sencillo. Se acabó. No me busques más. No puedes estar hablando en serio, respondió con desesperación. Llevamos 3 años juntos. No puedes borrar todo así, de la noche a la mañana. Yo no borré nada, Camila. Tú lo hiciste en el momento en que decidiste acostarte con alguien más mientras aún estábamos juntos. Estábamos en un descanso. Volvió a gritar, casi suplicando que le creyera su propio relato. No, la interrumpí tajante. Dijiste que necesitabas espacio. Eso no es una ruptura. Nunca dijiste que podías ver a otras personas. De hecho, tú misma me aclaraste que no se trataba de eso. Así que, por definición, seguíamos en una relación. Lo que hiciste se llama engañar. Sus lágrimas empezaron a correr sin freno. Su expresión ya no era de enojo, era de derrota. Por favor, sollozó. No me dejes. Haré lo que quieras. Corto todo contacto con Matías, dejo el grupo de networking, lo que sea. No quiero nada de ti, dije sin vacilar. Solo quiero que me dejes en paz. Pero yo te amo. No. Lo que amabas era la seguridad que yo representaba. El tipo que pagaba más renta, que te apoyaba en tus ideas, que estaba ahí cuando necesitabas a alguien. No me amabas a mí, amabas la comodidad de lo que te daba. Y cuando apareció algo más emocionante, simplemente saltaste. Intentó estirar la mano a través de la rendija para tomar la mía, pero me mantuve inmóvil. No es cierto. Lo de Matías fue algo estúpido, algo momentáneo. Me dejé llevar, pero no significó nada. Tú eres la persona con la que quiero estar. Curioso como algo que no significa nada igual decidiste hacerlo, contesté sin una pizca de compasión. Comencé a cerrar la puerta, pero ella metió el pie, desesperada. Espera, al menos déjame recoger mis cosas del departamento. ¿Tus cosas? Dije con calma gélida. Te llevaste lo que querías cuando te fuiste hace 3 semanas. Lo que quedó está guardado en cajas en el depósito. Te mandaré por mensaje el número de la unidad. Su rostro mostró un asombro casi infantil, como si de verdad hubiese creído que la estaría esperando. ¿Las guardaste en un depósito? ¿Qué esperabas? ¿Que todo se quedara aquí indefinidamente, como si estuviera congelado en pausa hasta que tú decidieras volver? Pensé que, me esperarías, murmuró, apenas audible. Pues pensaste mal. Vete antes de que llame a seguridad. Se quedó parada frente a la puerta, con el maquillaje corrido y la respiración temblorosa, como si acabara de recibir un golpe que no esperaba. Luego giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo. Cerré la puerta con llave, puse la cadena y solté un largo suspiro que ni sabía que estaba conteniendo. Los días siguientes fueron un desfile de intentos desesperados de su parte para recuperar algo que ya estaba completamente roto. Primero vinieron los mensajes, decenas al principio, luego cientos. Se paseaban entre súplicas, disculpas, justificaciones, reproches, frases dulces y rabietas disfrazadas de arrepentimiento. Leí cada uno, no por nostalgia, sino porque quería entender hasta dónde podía llegar su negación. No respondí ninguno. Cuando no funcionó, empezó con las llamadas desde números distintos, amigas, su trabajo, incluso números desconocidos que seguramente eran de aplicaciones. No atendí ninguna. Entonces decidió presentarse directamente en mi oficina. El guardia me llamó por el interno para preguntarme si deseaba recibirla. Mi respuesta fue un simple no. La escoltaron fuera del edificio mientras, según un compañero, gritaba que yo estaba destruyendo todo por un error. Después fue por otro camino, Javier Morales, un amigo en común. Lo llenó de mensajes rogándole que hablara conmigo, que me hiciera entender su versión. Él la bloqueó tras recibir un párrafo enorme en el que prácticamente lo trataba de mediador involuntario.
Cuando eso tampoco resultó, pasó a lo público. Publicó una historia en Instagram con una frase vaga: cuando entregas todo y te lo devuelven con silencio. Luego vino un post completo: es increíble lo rápido que algunas personas se rinden ante la primera dificultad. El amor real se demuestra luchando, no huyendo. Mi teléfono explotó con mensajes de amigos en común queriendo saber qué había pasado. A los más cercanos les conté la verdad, que Camila me había engañado en un descanso que jamás existió, y que al terminar con ella, simplemente no aceptaba la consecuencia de sus actos. Al principio, su grupo de amigas la defendió en los comentarios, pintándola como víctima de una ruptura injusta. Pero el castillo de mentiras se vino abajo cuando la novia de Matías, porque sí, él tenía novia, descubrió todo. Comentó directamente en el post: tal vez no deberías acostarte con el novio de otra persona y luego hacerte la víctima cuando tu relación termina. El caos fue inmediato. Camila borró el post en menos de una hora, pero ya era demasiado tarde. Las capturas circulaban por todas partes. Javier me mandó más de 15 versiones que había visto en distintos grupos de chat. Y entonces llegó la llamada que terminó de cerrar el círculo: Cecilia, su madre. ¿Qué le hiciste a mi hija? Fue lo primero que me dijo, con voz cargada de reproche. Está hecha pedazos. No para de llorar. Dice que estás siendo cruel, que ni siquiera le das la oportunidad de hablar. ¿Te contó por qué terminamos? Pregunté, manteniendo un tono neutral. Dijo que fue un malentendido, durante un descanso que los dos acordaron. Solté una carcajada seca. Qué curioso. Lo que realmente pasó fue que ella me pidió espacio, se acostó con alguien más y después quiso justificarlo diciendo que era un descanso para no quedar como lo que es. Cuando me enteré, terminé la relación. Eso es todo. Hubo silencio. Uno largo. ¿Entonces, ella te engañó? Preguntó al fin. Sí. ¿Estás completamente seguro? Ella misma lo admitió. Se acostó con él. No hay interpretaciones ni malentendidos. La voz de Cecilia cambió por completo. Pasó de la indignación a la confusión. No lo sabía, dijo al final, mucho más suave. Me dijo que estabas siendo injusto. Ahora sabes la verdad, concluí sin alterarme. Al parecer, Cecilia había pasado por alto algunos detalles bastante importantes cuando le lloró a su familia sobre lo terrible que era su exnovio. Esa omisión fue la que, al final, terminó dejándola sin aliados. El punto de quiebre llegó exactamente una semana después de nuestra última conversación en la cafetería. Camila me escribió desde otro número desconocido. Estoy afuera de tu departamento. Por favor, solo háblame 5 minutos cara a cara. Te lo suplico. Me acerqué a la mirilla de la puerta y ahí estaba, sentada en el suelo, recostada contra el marco, con la cara demacrada, como si llevara días sin dormir. No abrí. Llamé directamente a la seguridad del edificio. Hay una persona en el pasillo que se niega a irse. ¿Pueden enviar a alguien? Dije con absoluta calma. 5 minutos después, 2 agentes llegaron. Abrí la puerta justo cuando ellos le pedían que se retirara. Señorita, el residente ha solicitado que se marche. Si no lo hace, tendremos que llamar a la policía, le advirtieron con firmeza. Ella levantó la vista, con desesperación marcada en cada gesto. Por favor, solo 5 minutos, rogó. No, respondí, sin adornar las palabras. ¿Por qué estás siendo tan cruel? Gritó mientras la ayudaban a levantarse. Fue solo un error. No, Camila, contesté con voz serena. Un error es olvidar comprar leche en el supermercado. Acostarte con otra persona es una decisión. Tú elegiste, y ahora te toca vivir con las consecuencias. Vas a arrepentirte de esto, dijo cuando la escoltaban hacia el ascensor. Cuando te des cuenta de lo que perdiste, no vengas arrastrándote. Anotado, respondí, y cerré la puerta. Eso ocurrió hace 2 semanas. Desde entonces, no he vuelto a verla merodeando ni a recibir mensajes suyos. Al parecer, Cecilia le dejó muy en claro lo que opinaba de toda esta situación. Sus redes sociales se cerraron o quedaron en privado. Según Javier Morales, que, muy convenientemente, creó una cuenta falsa solo para vigilar discretamente, publicó una única historia con un fondo negro y la frase: a veces, la basura se saca sola. No tengo dudas de que iba dirigida a mí. Mientras tanto, mi vida ha dado un giro inesperadamente tranquilo. Me mudé a un apartamento más pequeño pero perfecto, más barato, silencioso y solo mío. He estado saliendo con Javier, jugando fútbol en una liga recreativa, y en general, disfrutando de la paz de no estar atrapado en una relación tóxica. Algunos amigos en común se contactaron conmigo para saber cómo estaba. Resultó que Camila había estado construyendo toda una historia dramática a su favor, pero esa versión se desmoronó cuando la novia de Matías decidió contar lo que realmente había pasado. Bastó con que la verdad saliera a la luz para que muchos cambiaran de postura de un día para otro.
Una amiga incluso me comentó que Camila había estado escribiéndole a toda su lista de contactos, tratando de conseguir apoyo, pero casi nadie le dio crédito. La mayoría solo sintió lástima por la novia de Matías, que, según me enteré, no tenía idea de nada. La ironía más grande fue que Matías desapareció de la vida de Camila apenas todo se destapó. La bloqueó de todos lados. Por lo visto, él solo estaba interesado en el juego, no en quedarse cuando las cosas se complicaban. Curiosamente, hace poco me crucé con su exnovia. Fue en una cafetería. Se acercó con pasos seguros. «Tú eres el ex de Camila, ¿verdad?», me dijo. Asentí. «Solo quería decirte que lo siento por todo lo que pasó. Matías y yo terminamos, por razones obvias. Pero pensé que debías saber que Camila no tuvo su final feliz». «Gracias», respondí con sinceridad. «Siento que también hayas pasado por esto». «No te preocupes», contestó encogiéndose de hombros. «Mejor ahora que más tarde». Conversamos un rato más. Me contó que Matías tenía un patrón muy claro, se aburría rápido, buscaba una nueva aventura y luego desaparecía cuando ya no era divertido. Camila fue solo su último objetivo, y ella destruyó nuestra relación por un tipo que ni siquiera planeaba quedarse. Una especie de justicia poética, supongo. Anoche, a las 3 de la mañana, recibí un último mensaje de ella. Largo. Muy distinto a los anteriores. Sé que no vas a responder, pero necesito decirlo. Tenías razón en todo. Matías fue un error. La pausa fue un error. Arruinar lo nuestro fue un error. Pensé que quería emoción y libertad, pero en realidad lo único que quería era a ti. Sé que es tarde, sé que no merezco perdón, pero lo siento. De verdad lo siento. Espero que algún día puedas perdonarme, incluso si nunca quieres hablar conmigo otra vez. Tú merecías mucho más de lo que yo te di. Leí cada palabra en silencio. Era sincero, probablemente. Pero borré el mensaje sin contestar. Porque, aunque lo sienta, aunque haya entendido todo ahora, no cambia nada. Ella tomó una decisión consciente. Eligió su ego, su adrenalina, su deseo de sentirse libre por encima de nuestra relación. Y eso no es algo que pueda borrar con un «lo siento». Algunas personas me han dicho que debería darle otra oportunidad. Que todos cometemos errores. Que 3 años juntos valen la pena. Pero para mí, esos 3 años sí importaron, y por eso mismo no pienso conformarme con ser el plan B de nadie. No quiero ser la opción estable y aburrida a la que regrese solo porque su aventura fracasó. Yo valgo más que eso. Y merezco a alguien que vea ese valor desde el principio, no cuando ya ha destrozado todo. Así que sí, esa es mi historia. Mi ex intentó tenerlo todo, una relación estable y una aventura paralela justificada por una supuesta pausa. Cuando la verdad salió a la luz, quiso manipular la narrativa, victimizarse y después rogar. Y mientras ella se hundía en su propio desastre, yo me encontré a mí mismo otra vez. Ahora mi apartamento está en silencio, y ese silencio no me pesa, me libera. Ya no camino sobre cáscaras de huevo para evitar discusiones absurdas. Ya no tengo que ajustar mis planes a sus eventos de networking ni fingir que todo estaba bien. Hoy simplemente vivo. Y, honestamente, se siente increíble.